20 minutos falta para las 9 de la mañana y ya lo anunciábamos, Agenda Económica comienza ahora, Gonzalo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Muy Frecia? bien, ¿y tú? Sebastián Fernando, Aguirre. ¿qué tal? Así es, comenzamos Agenda Económica, otra semana que viene súper noticiosa a nivel local. Ya les vamos a contar de lo que viene esta semana, pero hay novedades del Banco Central, datos económicos importantes. Y en particular vamos a comenzar con el foco puesto en Medio Oriente y la gira del presidente Gabriel Boric. Claro, porque más allá de lo de Venezuela, que va a cruzar, me imagino, muchos de los temas económicos internacionales también, se esperan declaraciones de otros mandatarios que están ahí, y con un último posteo que hacía el mandatario de este balance, las primeras horas, por cierto, que lleva en esa zona del mundo. Claro, en los Emiratos Árabes Unidos, ahí está el presidente Gabriel Boric, donde ya ha firmado el acuerdo integral de asociación económica con esta federación de 7 emiratos. Va a visitar Abu Dhabi, va a visitar Dubái, 2 de los 7 emiratos, y el presidente va con una delegación con un fuerte tinte económico, no es para menos, y el acuerdo, por supuesto, tiene que ver con esas materias. Va acompañado del ministro de Economía, Nicolás Grau, la ministra de Obras Públicas, Jessica López, la ministra de Ciencia, Aysén Echeverry, además de la subsecretaria de Relaciones Exteriores, mientras vemos imágenes precisamente de estas visitas y las primeras actividades oficiales. Y con un ambiente allá en los Emiratos Árabes bien interesante, amplia cobertura de los medios también y mucho interés para la firma de este acuerdo que se supone, el objetivo, va a generar un acercamiento bien importante desde el punto de vista de las inversiones de los distintos fondos que administran los Emiratos Árabes Unidos. Este acuerdo busca básicamente potenciar la inversión y también el intercambio de bienes y servicios. Y dentro de la delegación va también el presidente de la CPC, Ricardo Meves, y además de otros representantes empresariales está el presidente del directorio de Codelco, por ejemplo, Máximo Pacheco, porque también se entiende que hay un interés de parte de los Emiratos de realizar inversiones donde ya en áreas donde ya han invertido acá en nuestro país, en infraestructura, por ejemplo, en concesiones, en el sector agrícola, entre otros. Queremos entender el alcance que tiene este acuerdo y la visita del presidente. Vamos a conversar para eso con el ex embajador de Chile en los Emiratos Árabes Unidos, Jorge Dacaret, está con nosotros. Jorge, gracias por el contacto. ¿Qué tal? Buenos días. Hola. Hola, buenos días, Sebastián. Buenos días, Frecia, Fernando. Gracias por conversar con nosotros. Súper interesante esta visita, Jorge, y por eso queríamos conversar contigo para poder entender también cuál es el trasfondo. ¿Por qué es relevante este acuerdo que está firmando nuestro país con los Emiratos Árabes Unidos? Mira, sin duda que es interesante porque el mundo árabe del Golfo reúne 6 de los 12 fondos soberanos más grandes del mundo. Y en virtud del cambio climático, uno de los temas que ellos están considerando, recordemos que tienen la presidencia de la COP28 este año, es cómo van diversificando su economía desde el petróleo a otras fuentes y en particular en energía. Entonces, el interés que ellos plantean por invertir afuera, en particular en energías renovables o en seguridad alimentaria, en virtud del cambio climático, a Chile sería muy beneficioso. Por supuesto. O sea, esto lo que busca fortalecer es la atracción de inversión de estos fondos soberanos a Chile, pero también intercambio comercial, ¿no? Porque ahora es relativamente marginal para el comercio total que tiene Chile, por ejemplo. Sí y no. Emiratos Árabes es el hub que existe en la región para poder exportar a toda la zona. Pensemos que Emiratos es un país pequeño, pero a su alrededor están Arabia Saudita, Egipto con 100 millones de habitantes, Pakistán, India. Por lo tanto, Emiratos se plantea como un centro logístico de reexportación hacia la región, con todas las garantías. Por eso que para nuestros alimentos, por ejemplo, es importante. Chile ha participado desde el año 2008 en la Feria de Alimentos Gulfood, pero este acuerdo cimenta las bases para poder tener un flujo mucho más interesante de nuestros productos. Sí, claro. Jorge, en ese sentido, este acuerdo, más allá de la señal política que se está dando también y de la señal diplomática, ¿este acuerdo genera cambios en la forma en la que se puede realizar inversión, por ejemplo, acá en Chile? O sea, ¿le entrega más garantías a los fondos para poder traer esos recursos a nuestro país? Porque estoy pensando desde el punto de vista práctico en los resultados que puede traer y lo que puede generar este acuerdo en los próximos años. Sí, absolutamente. De hecho, las condiciones que ellos ponen para poder invertir, piensa que hay 193 países representados en Emiratos que tienen absolutamente
el mismo objetivo, que es atracción de inversiones. Entonces, para los jeques, que son los propietarios finalmente de los fondos soberanos, recordemos que no hay un sector privado propiamente tal, es el Estado el dueño de los recursos, y por lo tanto dicen, bueno, ¿por qué voy a elegir un país versus el otro? Y es aquel país que les da más garantías, y para ellos las garantías son necesariamente, uno, que haya oportunidades de inversión que se les presenten, porque todos llegan a presentarle oportunidades. ¿Por qué voy a elegir Chile o otro país? ¿No es cierto? Tenemos que presentarle cuáles son las oportunidades que les ofrecemos. Y segundo, que tenga una garantía estatal, es decir, que no haya cambios. Y por eso nosotros, por ejemplo, Chile no teníamos un acuerdo de protección de inversiones con Emiratos. En el CEPA se incluyen estos beneficios, digamos, de protección. No había un acuerdo que evitase la doble tributación, lo firmamos hace unos par de años atrás. Entonces, eso va dando garantías de por qué elegir Chile. Jorge, a todo esto, y va en esa misma línea, cuando se suspendieron algunas giras presidenciales por la crisis de seguridad, esta fue una excepción por la importancia, ¿no?, que tenía y todos los alcances concretos que se puede lograr a corto plazo. ¿Cómo se puede sentir esta firma de tratados que está ahora haciendo el presidente en esa zona? Pero era importante, Fresia, que fuese el presidente, claro, porque estamos, por así decirlo, un poco atrás de nuestros vecinos. Durante Expo Dubai, y eso lo agradecen mucho los emiratis, recibieron visitas oficiales de los presidentes de Colombia, de Costa Rica, de Uruguay, etcétera, y Chile no. Y esta es la primera visita oficial que realiza un presidente chileno en ejercicio a la región, donde no tenemos ningún acuerdo comercial. Por lo tanto, por así decirlo, nos estamos poniendo al día, y si esa visita no se realizaba, hubiera sido una muy mala señal para Emiratos. Estamos conversando con Jorge Dacaret. Jorge, ¿qué tipo de cosas específicas pueden generarse en términos de inversiones y relación económica con Emiratos Árabes? Uno piensa automáticamente piensa el petróleo, uno automáticamente piensa el cobre, qué sé yo, pero hay una serie de variables que eventualmente podrían generarse que no han estado desarrolladas todavía en nuestro país. Sí, Fernando, yo diría que hay tres focos fundamentales, dos de ellos motivados por el cambio climático, y claramente el petróleo es uno de ellos. El petróleo viene siendo el enemigo, por así decirlo, del cambio climático. Ellos, en un minuto que se dan cuenta que ya no pueden meter la mano en la arena, ¿no es cierto?, y exportar su producto, lo que tienen que hacer es meterse la mano al bolsillo e invertir en otros países para continuar el liderazgo en energía. Entonces, lo que son líderes y lo que les ven positivamente de Chile, para ellos el desarrollo viene muy vinculado con la capacidad de generar energía a bajo costo. Y por lo tanto, ven que en Chile tenemos un potencial solar, tenemos un potencial eólico, pero más que la generación, ven la transmisión, las falencias que si estamos generando, pero cómo llegamos esa energía a los focos donde se consume. Y no solamente en Chile, ellos están pensando, por ejemplo, estuvieron recién en Paraguay, un corredor bioceánico, pero no solo vial, sino que un corredor oceánico energético también. Por otra parte, el cambio climático trae problemas en el aprovisionamiento de alimentos, y para ellos la seguridad alimentaria es fundamental, y ahí es donde quieren invertir no solo en agroindustria, como ya vimos la inversión de ADQ a través de Unifruit y Enverfruit recientemente, pero también, por ejemplo, en la desalinización de agua, que va a ser un factor relevante para nuestra agricultura. Y en tercer lugar, que no tiene que ver, ¿no es cierto?, con los temas de energía y de agricultura, es la innovación y el emprendimiento. Y de hecho, una de las visitas en la gira es a la Dubai Future Foundation, en donde ellos precisamente están trabajando temas de inteligencia artificial para poder mejorar la calidad de vida, pero también temas de seguridad ciudadana, temas de cómo poder generar prosperidad, que es lo que ellos quieren, dentro de un entorno seguro y estable, generar prosperidad. Estamos conversando con el ex embajador de Chile en los Emiratos Árabes Unidos, Jorge Dacaret. Jorge, ¿qué tipo de condiciones son las que marcan las relaciones comerciales con los Emiratos Árabes Unidos? Estamos súper acostumbrados a recibir inversión extranjera de Estados Unidos, de Canadá, de China también, europea, pero las relaciones quizás con el mundo árabe las conocemos menos, las relaciones me refiero económicas fundamentalmente. ¿Cuáles son las características de esa relación? ¿Qué es lo más importante a la hora de determinar ciertos focos de inversión para esos países?
se conocen menos porque hay mucho desconocimiento mutuo de las regiones. Hasta el minuto las inversiones árabes que han habido en Chile han sido adquisiciones de empresas existentes, ¿no es cierto? Participación en Vías Chile de parte de ADIA, o DP World, que compró los puertos. Pero con este acuerdo, las inversiones que van a hacer ellos son inversiones frescas, son inversiones de nuevos flujos que van a entrar. Y las condiciones que necesitan, uno es, como ya les mencionaba, un respaldo estatal, y por eso que es tan importante la visita del presidente, pero también que sean proyectos emblemáticos. Me acuerdo que me decían, embajador, no nos traiga todos los aeropuertos chicos, tráiganos el gran aeropuerto de Santiago. O sea, hay un tema geopolítico que para ellos también es importante sentirse que están invirtiendo en temas que sean relevantes y estratégicos para el desarrollo de los países. Sí, es interesante cómo se desarrolla esa agenda. Jorge, para ir cerrando, esta semana también se va a desarrollar una agenda de conversaciones acá en Chile de una delegación de alto nivel de Arabia Saudita, que entiendo llegaron ya ayer. Hoy día comienzan las reuniones, tienen reuniones con gremios como la SOFOFA, también con empresas como CMPC y SQM, entre otras. Esa es otra arista de este fortalecimiento de relaciones económicas de Chile con el mundo árabe. ¿Cuán importante es esa visita, el escenario el interés que pueda tener Arabia Saudita por nuestro país? Bueno, supone otro ladrillo en esta construcción, ¿no es cierto?, de la relación con el mundo árabe del Golfo, que lo hemos dejado bastante de lado. Yo creo que es bastante relevante empezar a mirar la región, porque precisamente Arabia Saudita es el gran país dentro de la zona. Claro. También están con el tema del petróleo, pero la mirada de Arabia Saudita es una mirada un poco diferente. Ellos están en el tema de la electromovilidad, están en el tema del litio en particular, están con el tema de los metales preciosos, no preciosos, las tierras raras. Tierras raras, exacto. ¿No es cierto? Exactamente. Entonces están en otra mirada, no es una mirada de Emiratos que, por así decirlo, es más ágiles, más vanguardista. Arabia Saudita está yendo al big business en minería en particular, desalinización también, pero yo diría que su fortaleza es cómo invertir en minería. Recordemos que hace poco, tiempo atrás, Emiratos Árabes y Arabia Saudita fueron invitados a ser parte de los BRICS. Entonces están en esa mirada geopolítica también. Bien. Por último te quiero preguntar, Jorge, históricamente siempre hubo una cierta grado de dificultad en las relaciones de varios países con el mundo árabe intenso por variables que tenían que ver con la religión, sobre todo las variables que tenían que ver con el tratamiento mujeres en términos de... Todo eso ya quedó superado, ahora es básicamente un negocio económico, punto, y importan poco cómo son las características particulares de los países. Mira, la verdad que ha habido un cambio generacional en los gobernantes. Si hoy día vemos al presidente de Emiratos, que recibió al presidente Boric, que lo vemos ahí en imágenes, ¿no es cierto?, Abdallah bin Zayed, vemos a MBS, que es el príncipe heredero de Arabia Saudita. Entonces, toda gente que se ha formado en Europa, se ha formado en Londres, en Estados Unidos, entonces están con otra mirada mucho más pragmática, mucho más de hacer negocio. Y el tema de la mujer, que por supuesto que tenemos ese paradigma, cuando vamos allá nos damos cuenta que la mujer está tremendamente empoderada. Evidentemente que se viste de una forma que en Occidente no lo hacemos, pero está muy empoderada. De hecho, la ministra de la Mujer, cuando yo estaba de embajador, Mónica Salaquet, viajó y se impresionó de los avances, que en realidad mal entendidos como avances, porque el nivel de empoderamiento, de relevancia, de posiciones que tiene la mujer es bastante notable. Entonces, a veces miramos al mundo árabe desde el prisma de Occidente y nos equivocamos. Yo creo que por algo están todos los países presentes, ¿no es cierto?, haciendo negocios y con representaciones diplomáticas. Jorge Dacaret, ex embajador de Chile en Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, ha estado con nosotros aquí en Agenda Económica. Gracias, Jorge, por la conversación. Gracias, Jorge. Buena semana. Muchas gracias a ustedes. Chao. Bueno, complementemos solo lo que estábamos hablando al final. Llegó ya esta delegación de Arabia Saudita a nuestro país. Es una delegación del más alto nivel, como ya lo comentábamos. Viene en esta delegación el ministro de Industria y Recursos Naturales y también el viceministro de Asuntos Mineros, quienes llegan a nuestro país con el claro objetivo de acercar lazos y tratar de generar proyectos de inversión
saudíes acá en Chile. El foco está puesto o se enmarca más bien dentro del plan que se denomina Visión 2030, que fue un proyecto que anunció Arabia Saudita a nivel de gobierno hace ya unos años atrás y que busca diversificar la economía, sobre todo en el contexto de lo que comentábamos con Jorge, dejar atrás un poco la dependencia petrolera, que es muy fuerte, y avanzar a otra diversificación de negocios que le permita mantener su rol como potencia industrial y económica en ese sentido. Vienen reuniones el día de hoy con la SOFOFA, entiendo que a las 12 se realiza ese encuentro, también con empresas como CAP, SQM, Quiñenco, va a estar también agendada una reunión con la ministra de Minería, Aurora Williams, así que vienen reuniones bien interesantes de las que pueden salir señales claras también en torno a la inversión en el litio, por ejemplo, en el cobre, en energías renovables, entre otros sectores que son críticos también, muy estratégicos más bien para el desarrollo de nuestro país. Y hablando de inversión minera, 8,56, vamos a ir también a hablar de lo que está ocurriendo con Codelco, que ha enfrentado un escenario bien difícil en el último año. Los resultados del primer trimestre no fueron nada buenos, pero ahora en el último reporte que se conoció el viernes por la tarde, se entregaron mejores resultados para la empresa estatal que mostró algunas señales bien interesantes. Si bien ha caído la producción de cobre, de todas maneras mostró mejores resultados, revirtiendo las pérdidas que había mostrado en 2023. La producción cayó un 8,4%, pero en el primer semestre se generó un EBITDA, que es un indicador financiero bien clave, de 2.896 millones de dólares, que es 63% más alto que lo que había generado en el primer semestre del año anterior. Y ese aumento, dicen desde la empresa, se debe al mayor precio del cobre y menores costos de operación. También hay un mérito entonces desde el punto de vista de la gestión de la empresa. El resultado antes de impuestos llegó a 653 millones de dólares y eso es mucho mejor, por supuesto, que las pérdidas que se habían anotado en el primer semestre de 2023. De todas maneras, la utilidad que entrega la empresa llega a 282 millones de dólares y hay un menor aporte al fisco respecto al año anterior, una disminución de 15%. Recordemos que Codelco está en todo un plan para tratar de aumentar su producción, ha mostrado caídas en los últimos meses, en el último año en realidad, y eso evidentemente que genera menores aportes al fisco también, que son relevantes en una discusión en la que estamos enfocándonos en mayor gasto en salud, en seguridad, entre otros temas críticos. La señal de todas maneras respecto a mejor eficiencia operativa que está dando Codelco es súper importante, sobre todo cuando tiene un escenario de alta deuda y requiere recursos frescos también para poder desarrollar proyectos que son estratégicos. Y por último, vamos a revisar también qué es lo que viene esta semana, que va a ser súper noticiosa. Mañana parte la reunión de política monetaria del Banco Central. Es la reunión en la que los consejeros analizan el escenario económico y van a decidir qué pasa con la tasa de interés de referencia. Por primera vez en harto tiempo se abre un escenario en que la tasa podría no tener variaciones y eso es bien relevante porque son las señales que da el Banco Central respecto a lo que está viendo sobre la marcha de la economía y podría darse una discusión ahí respecto a las variaciones en la tasa, si es que se recorta o no, y en qué magnitud eventualmente recorta la tasa de interés. En un momento en que Chile de todas maneras requiere ir recuperando actividad económica, ese es un factor que presiona, pero por otro lado tiene que ser cauteloso y evitar que la inflación se le escape de las manos de nuevo. Estamos con una inflación bastante moderada, lejos de los récords que se marcaron en los años anteriores, pero recordemos que la proyección de cuánto va a ser la inflación acumulada a diciembre de este año subió. Por lo tanto, hay que mirar eso con atención. La reunión comienza hoy, comienza el martes, termina el miércoles, ahí vamos a ver la decisión. Y luego, al día siguiente, el jueves, tenemos datos de IMASEC, de la actividad económica, que es un dato que, por supuesto, el Banco Central tendrá a la vista para tomar su decisión. Muy bien, Seba. Muchas gracias. Nos vemos, Seba, en un ratito más en Noticias. Ahí nos vemos. Chao, Fresia. Chao, Fernando. 8 de la mañana con 59 minutos. Vamos a una pequeña pausa y volvemos de inmediato.